Buenos días, profesora. El día de hoy le voy a exponer el tema de vendajes. Este es un tema un poquito amplio, hice un poquito amplio el tema, pero pues vamos a comenzar. Eh, Como introducción podemos decir que los vendajes son unos procedimientos de enfermería que vamos a estar utilizando constantemente. Pues esto con el objetivo de pues cubrir algunas heridas, ayudar a hacer las curaciones, o cuando hay algún paciente que necesite restringir un poquito la movilidad, ya sea por alguna lesión articular, pues se va a inmovilizar esa extremidad o esa lesión, y pues también para darle esa estabilidad y reducir el dolor o la inflamación de dicha zona. Y pues con mayor frecuencia se utiliza esto en traumatología, en fisioterapia, y pues en algunas otras áreas específicas de la medicina. Bien. Como objetivo de esta presentación, pues vamos a identificar, vamos a saber cuáles son las técnicas de vendajes, cuáles van a ser sus aplicaciones, las indicaciones que van a recibirse para dar cierto tipo de vendaje, las complicaciones que pueden tener y por supuesto lo que son las funciones. También vamos a conocer o vamos a conocer la técnica como tal para inmovilizar alguna fractura y la correcta colocación. Y pues como lo vamos a dar en su momento, pues hacer una práctica pues aquí con los compañeros en el salón de clases. Como lo mencioné hace un momento, las funciones de los vendajes van a ser o fijar material de curación, ya sea un apósito, una gasita a una herida, y pues evitar que los contaminantes del medio ambiente pues ingresen a como tal lo que es una herida, principalmente si la herida es abierta. También nos puede servir para generar compresión, ya sea para detener una hemorragia activa o para mejorar la circulación, por ejemplo, en los pacientes quirúrgicos, que se les ponen una especie de mallas en las extremidades inferiores, pues para evitar lo que son las embolias, las tromboembolias. Am, También, como lo mencioné, nos va a servir pues, para inmovilizar lesiones articulares o en fracturas, por ejemplo. También nos van a servir para ello por medio de férulas, que más adelantito vamos a ver. Am, y básicamente esas van a ser las funciones de los vendajes. Igual un poquito adelante lo mencionamos un poco más a detalle. Ok, una venda, digamos que anatómicamente se va a componer de un cuerpo, que es como tal el rollito de la venda, que va a tener dos caras. La cara interna, que es como la cara que se envuelve sobre el rollito, mientras que la cara externa, pues es la parte que vamos a vendar o a envolver sobre la parte del cuerpo que se va a aplicar esta venda. Y también va a tener lo que es el cabo inicial, que es la extensión o la parte distal, por decirlo de esa manera, de la venda, la que va a ir, el extremo que va a ir envuelto sobre el paciente. Y pues el cabo terminal, que es pues como la región más chiquita sobre la que está envuelto el vendaje como tal. La venda, perdón. Ok. La clasificación de las vendas pueden clasificarse según el material con el que están fabricadas, según la función y la técnica que se va a utilizar para aplicar este vendaje. En el caso de su material de fabricación están las vendas de algodón, que van a servir como primer capa para la colocación de un yeso cerrado o una férula de yeso o férula. Hay otros materiales que son como las de aluminio. También esta va a ser la primer capa. Ok. Las elásticas, las vendas elásticas, esta su función va a ser hacer un vendaje compresivo.
como lo mencioné hace ratito, ya sea para los pacientes quirúrgicos, los que se van a entrar a cirugía, y colocarles alguna especie de mallas en las extremidades inferiores, y también para darles esta inmovilidad en algunas lesiones articulares o fracturas, por ejemplo. Ok, por... hay otras vendas que son como en forma de tubo, que se llaman vendas de malla. Estas lo que van a hacer es fijar material de curación, sean apósitos, sean unas gasas. Van a sujetar este material médico, y pues van a proteger, ¿no? de los posibles gérmenes que hay en el ambiente. Y lo que tienen estas mallas que son más prácticas. No hay que tal como estar vendando la extremidad, solamente es como una, pues como una malla, como una manga, la cual vas a poner en la extremidad. La puedes cortar o la puedes medir al tamaño que tú quieras, y son mucho más prácticas. Las de yeso, esas las vamos a utilizar únicamente para lo que son pues inmovilizaciones, ya sea por medio de una férula o un yeso cerrado. Y las vendas adhesivas, estas también son llamadas como vendas kinesiológicas. Estas se van a utilizar en lesiones, ya sea en los ligamentos, en los tendones, músculos, en las articulaciones. Estas pues van a darle cierta estabilidad a estas lesiones, para pues evitar que esta lesión se pueda complicar y ayudarle a su rehabilitación. Esta se utiliza un poquito más en fisioterapia, por ejemplo. Ok, nos falta esta que es la venda de gasa. Esta es básicamente igual para fijar material médico nada más. Esta es como muy transpirable. No, esta favorece a que no haya mucha humedad, por lo tanto pues es como súper indicada para las heridas. Nada más dos, tres vueltitas, y con eso es más que suficiente para fijar algún material a una herida. Y bueno, actualmente en el mercado pues existen diferentes tipos de mallas, de vendas, perdón, las cuales pueden estar mezcladas en cuanto a su clasificación por el material. Entonces pueden haber, por ejemplo, vendas elásticas, pero también pueden haber elásticas y adhesivas. Entonces es muy común encontrar como estas combinaciones, pero los básicos, los materiales básicos son los que les acabo de mencionar. Ok, también pueden estar clasificadas por su función. En este caso vamos a hablar de las de protección o sujeción. Estas básicamente pues van a sujetar pues material de curación, como lo mencioné hace un momentito, y pues estas con un par de vueltas, tres vueltitas que se le dé al apósito, a la gasa, con eso es más que suficiente. El compresivo, ya lo mencioné hace ratito, pues es para detener hemorragias, para los pacientes quirúrgicos, para mejorar la circulación. Los vendajes de inmovilización son para darle tratamiento a las lesiones articulares y óseas, como las fracturas. Y, ok, según la técnica empleada, ok, vamos a tener diversas técnicas, ahorita las vamos a mencionar. La primera va a ser la de en espiral. Esta la vamos a utilizar, puede utilizarse para hacer un vendaje compresivo, aunque no es la más efectiva, pero también se puede utilizar. Y también puede utilizarse para sujetar material quirúrgico, más que nada en zonas como largas, grandes, longitudinalmente hablando. Entonces también se puede utilizar para eso. Ok, el vendaje circular es nada más como para fijar material o para hacer un vendaje compresivo. ¿Por qué? Porque nada más va a ser como en una zona localizada. Este vendaje circular solamente va a ser darle unas pocas vueltas, y vas a fijar material quirúrgico, material médico, perdón, un par de vueltas, tres vueltas, con eso es suficiente. Y si vas a hacer un vendaje compresivo para detener una hemorragia, pues primero detienes la hemorragia con
con un apósito. Ya una vez detenida vas a hacer un vendaje compresivo y pues para que sigas haciendo hemostasia. Ok, el vendaje en 8 este nos va a servir únicamente para lo que son las articulaciones. ¿Por qué? Porque este tipo de vendaje va a permitir un poco de movilidad en esta articulación. Sí la va a inmovilizar un poco, le va a dar soporte, le va a dar un poco de ayuda, pero sí le permite dar un poquito de movilidad. Esto es más para reducir la inflamación, ayudar al dolor. Em, entonces, el vendaje en 8 es únicamente para articulaciones. Ok, el vendaje en espiga, este es el más eficaz para hacer un vendaje compresivo. Este vendaje, pues como ya lo mencionamos, va a mejorar la circulación, más utilizado pues en los pacientes quirúrgicos. Y este vendaje pues podría usarse en un vendaje compresivo, por ejemplo para detener una hemorragia, pero es un poquito más tardado o es un poquito más mm, complejo a la hora de colocarlo. Entonces hay que enfocar este vendaje pues más que nada para mejorar la circulación. El vendaje funcional es el que mencionamos hace ratito, que se utilizan las vendas adhesivas o las llamadas vendas kinesiológicas. Este vendaje pues es para los músculos, para ayudar a alguna lesión muscular o en los tendones, en los ligamentos, y le van a dar soporte, le van a dar un poquito de protección a lo que es esa lesión. Y pues se utiliza más que nada en fisioterapias o en rehabilitación física o con los atletas, ¿no? Ok, el vendaje recurrente son como distintos tipos de vendajes, como si dijéramos que son otros vendajes. Entre ellos pues se encuentran el vendaje tipo capelina, que es exclusivo para la cabeza. Este es como para pues detener o contener material de curación, sean gasas, apósitos por ejemplo, para detener este material a la cabeza y pues que no se caiga y protegerlo del medio ambiente. Y está el vendaje que es para los muñones, para las personas que han sido amputadas o que se les ha amputado alguna extremidad. Este vendaje, como se puede dar cuenta, pues está alrededor de lo que es la amputación o la herida, y un poquito más arriba de la extremidad en este caso. Este vendaje va a ser compresivo, sí, pero la función de este vendaje va a mejorar la circulación de este muñón, va a darle la forma cilíndrica que necesitamos que sea cilíndrica. ¿Para qué? Para después colocarle lo que es una prótesis, y pues también le va a ayudar a reducir este dolor y el edema. Ok, la forma correcta de sujetar la venda, como lo mencioné hace un momento, pues se debe sujetar la venda con la mano dominante, se debe sujetar el cuerpo de la venda con la cara externa. La cara externa tiene que mirar hacia la extremidad o hacia la superficie que vamos a vendar. ¿Para qué? Para que a la hora de ajustar la venda, en el caso que sea un vendaje compresivo, a la hora de ajustar, pues no se nos vaya a caer, no vaya a ocurrir un accidente, se nos caiga el vendaje y se contamine. Entonces esa es la manera correcta de sujetarlo. Y al inicio de un vendaje se aconseja o se recomienda hacer un vendaje de anclaje, que consiste en dar un par de vueltas sobre sí mismo como si fuera un vendaje de sujeción. Se dan 2 vueltas, 3 máximo, para que quede bien fijada el extremo distal o el cabo inicial, quede bien sujeto y pues no se vaya a desenrollar. Ok, la inmovilización de fracturas, pues esto lo vamos a hacer por medio de yeso, usando dos técnicas, ya sea por medio de una férula o un yeso cerrado. Algunos puntos importantes son los siguientes. Cuando se va a inmovilizar una extremidad, la lesión o la articulación
debe de tener cierto grado de inclinación o de flexión. ¿Por qué? Porque si nosotros inmovilizamos una extremidad y está completamente extendida, después cuando ya termine de sanar pueden haber problemas en los ligamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues puede impedirle al paciente que pueda flexionar normalmente. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo en una posición extendida y pues como que va como que a cortar un poco el ligamento y lo cual le va a impedir poder flexionar pues normalmente. Entonces por eso se va a flexionar. En el caso por ejemplo del codo, 90 grados. En el caso de la muñeca va a ser una extensión de 15 a 20 grados. En los dedos o en los metacarpos, entre los metacarpos y las falanges, va a ser una flexión de entre unos 80 a 90 grados. En las falanges o en los deditos va a ser una flexión mínima, no hay como tal cierto grado, pero sí tiene que estar un poquito flexionado. Y en la rodilla debe ser de 10 a 15 grados. Y por último en el tobillo, igual que en el codo, 90 grados. Otros puntos importantes, hay que mantener descubiertos los dedos. ¿Para qué? Para poder valorar el estado de la piel, la circulación, el llenado capilar, la sensibilidad de la extremidad. Entonces por eso es bien importante dejarlo descubierto. Y claro, no ajustar demasiado el vendaje. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir muchas complicaciones, por ejemplo el síndrome compartimental, que ahorita lo vamos a ver. Y pues a la hora de realizar esta inmovilización vamos a retirar pues todos los objetos que tengamos por ahí, anillos, pulseras, relojes, todo lo que tengamos ahí que nos pueda causar lesiones, pues lo tenemos que eliminar. Ok. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar una venda elástica, una venda de algodón, yeso, tijeras y pues un recipiente con agua para poder colocar lo que son las vendas de yeso y poder colocar pues la inmovilización. Bien, vamos a comenzar con lo que es la férula de yeso. La férula de yeso, esta la vamos a utilizar en algunos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, pero ya sea que estén consiguiendo apenas el material o que vaya a tardar un poco esta cirugía, ya sea en una semana por ejemplo, pues se les pone una férula de yeso para que en ese lapso de tiempo pues no empeore la lesión o pueda agravarse, ¿no? También se menciona que puede colocarse estas férulas en esguinces de tipo 2 o tipo 3, pero pues generalmente son como prequirúrgicas. Ok, ¿cuál es el procedimiento? Pues como mencionamos hace rato, debemos de posicionar correctamente la articulación, dándole, por ejemplo, en este caso es el codo, debe ser a 90 grados y se coloca la primera capa de algodón. Ok, como siguiente paso vamos a medir las capas para colocar la férula. Se va a medir más o menos a dónde va a quedar la férula, se mide, se le van a dar varias capas para que quede más gruesecito y más estable. Por ejemplo, en adultos van a ser de 12 a 15 capas y en pediátrico de 6 a 8 capas, así como se indica en las fotos, así debemos de medirlo. Y para posteriormente colocarlo en el agua para que el yeso comience a endurecerse. Se coloca en el agua hasta que deje de salir burbujitas. Se va a secar, se va a sacar del agua, se le va a exprimir, digamos de esa manera, se le va a retirar todo el exceso de agua, tratando de que el yeso nos quede lisito, que no nos queden como bordes. Ok, posteriormente vamos a moldar ya la férula como tal, vamos a moldar a la extremidad, que quede bien adherida a la extremidad. Igual hay que tratar de evitar que no queden como bordecitos para pues evitar alguna lesión. Y por último pues vamos a fijar esta férula con una venda, vamos a hacer un vendaje de fijación o un vendaje inmovilizador. Vamos a hacerlo con la técnica en espiral y con una venda elástica.
Igual, los vendajes siempre se tienen que comenzar desde lo distal a lo proximal. En este caso, como es la mano, vamos a iniciar desde lo que es la muñeca hacia lo que es el húmero. Ok, en el caso del yeso cerrado es muy parecido, los pasos son muy parecidos y estos yesos se van a utilizar básicamente en fracturas complejas. Si hay fracturas y hay intervención quirúrgica, se va a utilizar este tipo de vendaje, este tipo de yeso, perdón, y el procedimiento pues es muy parecido. Vamos a posicionar la extremidad en el ángulo correcto, igual como dijimos, si es el brazo o la extremidad inferior, pues va a ser a 90 grados. Igual se va a colocar el rollo como tal, se va a colocar en el balde de agua hasta que deje de salir burbujitas, se va a sacar, se va a exprimir y para posteriormente, perdón, se me estaba pasando, la primera capa, recuerden, va a ser de algodón. Se me estaba pasando. Primera capa de algodón, sumergimos la venda de yeso en agua, la exprimimos y ya colocamos el vendaje. Y ya como último pues vamos a hacer que quede como bien lisito el vendaje con nuestras manos, con nuestras palmas, para evitar estos bordecitos y que pueden haber lesiones. Igual en los extremos distal y proximal, por ejemplo, aquí se puede ver como en la zona de los carpos y las falanges, ahí quedan como unos bordecitos, hay que como que doblar esos borditos de la venda, pues para que no le vayan a lastimar. Ok, ya como últimas técnicas de vendaje tenemos el del hombro. Como se pueden dar cuenta, es muy parecido a un vendaje en 8, solamente que se modifica. ¿Por qué? Porque vaya alrededor del tórax, y a este tipo de vendajes pues van a darle estabilidad, le van a dar soporte a lo que es la articulación del hombro. Aquí tenemos otro tipo de vendaje que es para la clavícula. En cuanto a la clavícula, cuando por ejemplo una fractura necesita sanar, hay que liberarle de fuerza o de tensión a la clavícula. Entonces para esto debemos de retraer las escápulas, retraerlas hacia atrás, hacia posterior, para que queden libres del peso, para que puedan sanar correctamente. Entonces para eso vamos a colocar este tipo de vendaje que también se le conoce como Belpeu, así se le conoce también a la técnica esta de la clavícula, y se dan cuenta también es como un 8. El cabestrillo es igual, se puede utilizar ya sea uno prefabricado como es el que tenemos aquí en la foto, o en los dibujitos que podemos hacerlo a través de un vendaje también. Este es para darle pues ese soporte, esa inmovilización al hombro. Y también se puede utilizar, por ejemplo, cuando van a colocarse algún yeso en la extremidad superior, también se le puede colocar pues para que no se le haga tan pesado al paciente. Aquí tenemos un vendaje para la articulación del codo. Si se dan cuenta, es un vendaje en tipo 8, como mencionamos hace rato. El vendaje en 8 es exclusivo para articulaciones. Para la muñeca, igual es muy parecido, es un vendaje en tipo 8. En cuanto a los dedos, puede utilizarse la técnica que se llama sindactilia, que esta es básicamente si tenemos por ejemplo el dedo índice lesionado, ya sea en la articulación o una fractura, podemos utilizar el dedo medio como férula y los vamos a sujetar con una cinta adhesiva, tela adhesiva, perdón, o incluso se le puede poner pues una vueltita, dos vueltitas con una venda, pero lo mejor es pues con cinta adhesiva. O igual se le pueden colocar férulas, ya sea una de yeso, hay unas que son de aluminio, como con acolchadas, igual se pueden utilizar. Aquí tenemos un vendaje de rodilla, igual es en tipo 8. Recuerden que el tipo 8 permite esa flexión todavía, sin embargo pues le va a dar soporte, le va a dar estabilidad. Aquí tenemos una de tobillos, muy parecido también es tipo 8. El de la cadera,
El de la cadera igual es como un tipo 8 modificada porque va alrededor de la cintura o de la cadera como tal. Y este le va a dar estabilidad a la articulación de la cadera. Aquí tenemos como un pequeño resumen de todo lo que acabamos de ver, de los tipos de vendaje según su técnica y según su función, al igual que tenemos como que los puntos más importantes de cada tipo de vendaje. Igual hasta el lado derecho, pues tenemos aquí los recurrentes, como son la capelina, el belpeu, el de muñón, y aquí está como todo resumido. Ya como último tema, pues tenemos las complicaciones. Como complicaciones de una mala colocación de un vendaje, podemos tener el maceramiento cutáneo, que es como cuando estamos mucho tiempo en el agua, como se nos arrugan los deditos, así como de viejito. Así se nos puede hacer. Esta es una lesión pues cuando hay como mucha humedad, entonces igual después de esto pueden ocurrir también escaras, que ahorita lo vamos a ver. Las infecciones también van a ser un punto negativo de una mala colocación de un vendaje. Más que nada si no se asea correctamente, si no se cambia el vendaje cada que esté sucio, si está supurando alguna herida, pues hay que estarla cambiando, porque de lo contrario pueden ocurrir o infecciones nuevas o empeorar las que ya existen. El síndrome compartimental. Este síndrome es cuando haces un vendaje muy ajustado, vas a causar lo que es isquemia y eso va a comenzar a causar necrosis, vas a causar problemas de circulación en la extremidad y pues es un problema muy grave el cual pues necesita una intervención quirúrgica como tal. Si se dan cuenta aquí en la imagen, esta ya ha sido intervenida. Lo que pasa ahí se va a edematizar, se va a inflamar demasiado y pues va a causar esta isquemia. Aquí tenemos también lo que son las escaras. En las escaras, como sabemos, las escaras, algo a favor de ellas es la humedad, están en una sola posición, entonces igual, si un vendaje no lo cambiamos cuando está húmedo o si no estamos moviendo como tal la extremidad, pues puede causar una escara. Ok, como intervenciones de enfermería, pues como mencioné hace ratito, debemos de mantener que el vendaje seco, debemos de revisar el llenado capilar, la temperatura, su coloración, la condición de la piel, todo esto para valorar cómo se encuentra la extremidad y que no tenga alguna alteración. También vamos a evaluar la sensibilidad, vamos a cambiar el vendaje pues cuando se encuentre sucio, esté mojado. Hay que tener mucha limpieza, mucha higiene en este tipo de intervenciones. Y lo que mencioné hace ratito también, de dejar los dedos libres para valorar lo que es el llenado capilar, etcétera. Y pues igual, vendaje no debe quedar muy ajustado. Por lo que mencionamos hace ratito de las úlceras, del síndrome compartimental, del almacenamiento cutáneo, etcétera. Y bueno, ya como conclusión podemos decir que pues los vendajes tienen una aplicación muy amplia, son muy prácticos, pueden utilizar en muchas cosas, en muchas lesiones, pero pues hay que también conocer cuál es la manera correcta de aplicarlos y cuáles son las alteraciones o las complicaciones que estas pueden tener para pues evitar esas malas prácticas, evitar lesionar al paciente y darle pues que el paciente empeore. Y listo, esas son las bibliografías.